Paqui, pues seguimos con el siguiente reto de la tarde. No el último, tenemos tres, hoy tenemos tres. Así que avanzamos con un reto que es esencial y al mismo tiempo que también vemos que está muy extendido. Y se trata de la falta de conocimiento que tienen muchos pacientes con diabetes sobre la salud de sus pies. Aunque la medicina y la tecnología han avanzado mucho, lo cierto es que muchas complicaciones graves que afectan al pie podrían evitarse si se detectaran a tiempo señales tempranas como cambios en la piel, pérdida de sensibilidad o incluso el mal uso del calzado. Aquí me gustaría hacer un especial hincapié. Por favor, pacientes, vamos a tener cabeza y conciencia. Pero es verdad que esta detección no ocurre y el motivo principal es porque muchos pacientes no perciben el riesgo o no han recibido formación adecuada o incluso se enfrentan a barreras culturales, idiomáticas o incluso a información que sacamos de internet y a veces vemos que hay alguna mentirijilla aquí otra. A veces tampoco encuentran en el entorno sanitario herramientas claras para aprender a cuidarse. Por tanto, este reto plantea actuar en tres direcciones. Educar con mensajes sencillos, adaptados y personalizados. Dos, incorporar tecnología que facilite el autocuidado y permita un seguimiento más proactivo. Y tres, comunicar mejor con campañas que informen, conecten emocionalmente y motiven a la acción. Así que, pues, si conseguimos implementar esta hoja de ruta, conseguiríamos tener unos impactos clave como pueden ser prevenir a tiempo y reducir complicaciones graves como amputaciones, dar al paciente un papel activo, esto es muy importante, reforzar la relación con el personal sanitario y, bueno, pues en definitiva, hacer del cuidado del pie una parte esencial del manejo o incluso de la gestión de la diabetes. Em, por mi parte, creo que ya se ha dado inicio a este reto, así que retomo, bueno, devuelvo la palabra a mi compañera Paqui para presentar a unas ponentes excelentes que vamos a tener en este reto. Pues gracias, Gloria. Recojo el guante y como bien dices, no voy a estar sola, voy a estar muy bien acompañada también en esta ocasión. Como decía Gloria, bueno, pues vamos a hablar de un reto relacionado con la comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces una complicación grave en el pie diabético podría haberse evitado si se hubiera detectado antes una simple señal de alarma? Hoy hablamos de un reto silencioso pero decisivo, cómo pasar del desconocimiento al autocuidado activo. Antes hablábamos en el reto anterior de la necesidad de la comunicación para empoderar al paciente. Y bueno, para todo ello tenemos a dos grandes profesionales, dos grandes mujeres que también he tenido el placer de conocer y que también me tienen enganchada. La primera de ellas, y desde el ámbito clínico, tenemos a Beatriz Pérez. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz es enfermera referente en diabetes en el Departamento de Salud de ELDA y bueno, pues por su trabajo acompaña a diario a personas, a pacientes afectados de diabetes. Desde la consulta y la educación para la salud, ha visto cómo una conversación a tiempo o una explicación clara puede prevenir una úlcera o evitar complicaciones mayores, como podría ser una amputación, ¿verdad, Beatriz? ¿Verdad? Es importante contar con grandes profesionales como ella, que se preocupan por formarse en diabetes y que, bueno, que están al lado de los pacientes para mejorarles la calidad de vida y para que ese tratamiento pues, sea lo mejor posible. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Joaquín. De verdad que me abruma estar aquí, no por todo lo que tú
por cómo nos presentas, y porque realmente creo que todos los ponentes que hay hoy en este webinar, soy la más lego de todos, académicamente, pero bueno, sí que es verdad que con mucha experiencia al pie de tierra en el contacto con el paciente, y eso es lo que voy a intentar un poco transmitir. Pues te lo agradecemos. Y desde el del ámbito de la comunicación, contamos con Dulce Iborra, también Buenas fundadora. tardes. Buenas tardes, Dulce. Fundadora de La Embajadora, una agencia de comunicación especializada en comunicación sanitaria. Ella es quien traduce la evidencia científica en mensajes que conectan con las personas, con los pacientes, a través de campañas que no solo informan, sino que emocionan y empoderan al paciente. Es así, ¿verdad, Dulce? Esta vez la comunicadora eres tú, ¿eh? Está perfecto. Lo compro. Pues un placer, bueno, El placer es mío. de dos grandes mujeres como vosotras en esta mesa. Y bueno, pues podríamos empezar un poco por la situación actual, ¿no? Y de ello sabe mucho Bea. Eh, el paciente de diabetes conoce la problemática con sus pies, conoce el riesgo que sufren sus pies. ¿Cómo está A la ver, situación? sí, Paqui, a ver, aquí hay un pequeño problema. Entonces tenemos que partir de la base de que la diabetes como patología Ujú. es una patología crónica. Y como toda patología crónica, el paciente, yo no quiero dudar de mis compañeros que tratan con los pacientes en atención primaria, ni de mis compañeros a igual escala en el resto de los hospitales. Creo que la mayoría de los profesionales intentan trasladar al paciente la importancia que tiene el cuidado del pie. El problema es que nos enfrentamos a una patología en la cual lo que yo te diga hoy, como no se vuelva a recordar dentro de X tiempo, y como no haya una comunicación fluida con el paciente y una relación establecida con un profesional paciente de manera adecuada, estos pacientes desconectan de su realidad. Su realidad es muy cruda, es muy difícil. Hablamos de dos grandes entidades distintas, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero ambas dos con un gran reto por delante a lo largo de sus 24 horas del día, los 365 días del año. Yo siempre lo digo que para mí un paciente con diabetes es un gran héroe porque debe de tomar muchas decisiones a lo largo de los días de su vida que hacen que muchas veces caigan en el hecho de que olvidan, pero olvidan porque necesitan eh, dejar de enfrentarse a esa gran realidad. Y para eso tiene que estar el profesional siempre detrás. Yo siempre digo, hay muchos compañeros míos que dicen que los programas de implementación de educación terapéutica en diabetes tienen un inicio y tienen un fin. Yo creo que eso es el gran error que tenemos. Los programas como sí versus sí a la hora de hacerlos tienen un inicio y un fin, pero luego tenemos que estar encima de estos pacientes a lo largo de su vida. Tenemos que estar acompañándolos en esta patología que muchas veces pues no siempre es una cara bonita y que les hace que tengan múltiples recaídas y una de ellas, la primera, es que no se acuerdan de sus pies porque hasta que no tienen un problema, pues no se acuerdan que tienen que revisarlos, que tienen que mirárselos y que tienen que llevar una serie de cuidados en el día a día. Ujú. Entonces, bueno, a pesar decía Dulce, perdón, Beatriz, no dudo de que mis compañeros informen ella misma y continuamente hay que estar informando al paciente. Cuando vamos a los centros de salud vemos carteles con la información, pero aún así hay veces que esa información no cala en el paciente. Dulce, ¿por qué? ¿Por qué está Pues, pasando esto? ¿O cómo crees tú que podemos mejorar ahí? a ver, por un lado, cuando perseguimos la prevención, Ujú. tenemos que no siempre nos estamos comunicando con un ya paciente, sino con un prepaciente. Entonces, identificarse como potencial paciente debería de ser el objetivo de cualquier comunicación en este ámbito, ¿no?
Para ello el sistema no tiene solo que vomitar prevalencias y a cuántos afecta la enfermedad o cómo está evolucionando, sino que lo que debemos hacer es empatizar con ese paciente, saber en qué momento se encuentra o ese prepaciente y poder encontrarle los puntos de calor, ¿no? Que él se identifique que puede pasar por ahí, cómo no podría pasar o cómo podría pasar mejor. Yo creo que tenemos en la historia de España, de la comunicación y de la publicidad, un ejemplo maravilloso de los años 70 y 80, que fue para los nacidos en los 70 y en los 80, esta publicidad fue Yo. como a finales de los 90, que fue el póntelo, pónselo, ¿no? Creo que nos quedó a todos súper mega claro. Era una campaña que no estaba dirigida a pacientes ni con SIDA, ni con hepatitis, ni enfermedades venéreas, sino para aquellos que potencialmente podrían en un futuro, si no seguían una pauta, sufrirla, ¿no? Y se divulgaba mucho acerca de lo que de cómo esa enfermedad iba a afectar en tu vida e incluso los estigmas de la enfermedad, que creo que también son muy importantes, porque a veces en la prevención no solo está en lo que vas a padecer físicamente, sino también psicológicamente. Por eso hay que ponerse en los zapatos y conocer bien lo que en publicidad y comunicación llamamos quién es tu público objetivo o tu buyer persona, ¿no? Esa persona que va a consumir lo que tú estás anunciando o comunicando. Y al final es eso, identificar cuál es el target, ¿no? Cuál es la población, Diana, a la que nos tenemos que dirigir, saber cómo sienten, cómo piensan para podernos expresarnos en sus términos y poder dar luz a esos miedos que puedan tener. Hay veces que escuchamos que cuando evangelizamos sobre esto es como que estamos transfiriendo miedo a la población. No, no estamos transfiriendo miedo, estamos de alguna manera alertando y ayudando a que ya haya una predisposición para con la enfermedad. Porque otra cosa que sucede es que cuando nosotros no somos pacientes de un área médica o no estamos padeciendo una enfermedad, parece que no nos interese. Generalmente no nos interesa. Entonces, lo que hay que provocar es que a toda la población le interese, porque la padezcas o no, es más fácil para quienes luego la padecen que haya más información y que todos podamos estar interesados en que esa medicina avance y esa prevención sea real en nuestra sociedad, ¿no? Ujú. Muy bien. Beatriz, ¿asiente? ¿Estás de acuerdo? No, yo quería añadir una cosa que es muy importante, yo creo que Dulce va a estar conmigo, y es que tenemos un grave problema los profesionales de la salud, todos, porque informar, o sea, estar informado no es informar. O sea, tú a un paciente lo que tienes que hacer es enseñarlo a aprender. Entonces, cuando tú vas a ese paciente lo enseñas a aprender, lógicamente tienes en cuenta una serie de áreas que tienes que contemplar. Cuando tú informas y ya está, pero tú en el proceso del cuidado del pie o de cualquier tipo de cuidado referente al manejo de diabetes, no estás informando, estás enseñando al paciente a realizar una serie de hábitos o de actividades o de intervenciones que van a evitar prevenir determinadas cosas. Entonces, el problema es que yo creo que los sanitarios no sabemos enseñar. Y este es un problema que tenemos y que tenemos que aprender. Porque si no aprendemos a enseñar, lógicamente no vamos a capacitar. Y como no capacitemos, no vamos a empoderar a nuestros pacientes a lo que tienen que hacer, ¿no? Y esto es verdad que yo creo que aquí tenemos una pequeña tara en la que tenemos que ser muy conscientes, que no pasa nada, yo soy consciente de que para muchas veces cuando tienes que estar ante 15 pacientes toda la mañana, pues muchas veces no dedicas el tiempo que debes dedicar para poder atender a ese paciente como toca, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es una de las principales tareas que tenemos, que Sí. informamos pero no enseñamos. Y yo añadiría una cosa, porque dice la teoría clásica de la comunicación que la responsabilidad de que un mensaje llegue es del emisor. Entonces, lo que tiene que hacer el emisor siempre es ponerse en los zapatos del receptor para saber cómo tiene que codificar ese mensaje para que cuando quien lo recibe lo decodifica, se decodifique con éxito. Y eso parece una tontería, pero voy a poner otro ejemplo muy práctico. Cuando tú conoces muy bien a la persona de la que estás enamorado, sabes cómo seducirle. Cuando tú conoces muy bien a otro país con el que estás en guerra, sabes dónde le vas a tocar su punto débil. Cuando tú conoces muy bien cuáles son los
desafíos y las oportunidades de tus pacientes, puedes darles las herramientas para que se defiendan en su situación. ¿Y cómo podemos ayudar a los profesionales a seducir, a enamorar al paciente? Hacerlo consciente. Dulce, ¿nos puedes dar algunos tips? Pues el sistema debería garantizar de inicio que los profesionales tuvieran esas herramientas, ¿no? Porque como estaba comentando Beatriz, que ya sabe mucho más que yo de esto, cuentan con un tiempo muy limitado. Entonces, ese tiempo, ese ya es un recurso limitado y los recursos limitados van en contra de cualquier éxito, ¿no? En la información o en cualquier ámbito de nuestras vidas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que lo comentaremos más adelante, pero es que al final esto es un ecosistema, esto no depende solo de las personas que están visitando al paciente. Esto depende de las asociaciones de pacientes, depende de las instituciones, depende de la misma sociedad. Esto es un compendio de muchas cosas para los que se necesitan muchos recursos. El tema de los psicólogos, por ejemplo, cada vez los vemos más involucrados, ¿no? En los servicios que hacen un papel de comunicación brutal, pero no están en todos los servicios todavía. Entonces, bueno, yo creo que no es una cuestión tanto de que no sepamos hacerlo, porque somos una sociedad bastante avanzada, sino de que no tenemos los recursos para hacerlo bien. Uh-huh. Yo creo que a colación de lo que dice Dulce, ha dado en el clavo en cuanto al equipo humano, ¿no? O sea, el tiempo es un hándicap que tenemos, pero bueno, al final nos tenemos que acoplar y lo hacemos de la mejor manera. Se hacen más sesiones de formación y no pasa nada, pero es cierto que todos los departamentos, yo en todas las comunidades autónomas tenemos el mismo hándicap, ¿no? Que es la falta de recursos humanos. Los equipos de diabetes deberían de estar formados todos por psicólogo, podólogo y endocrino y enfermera y nutricionista. Y esto es algo que no ocurre. Entonces, la gran mayoría de los profesionales que formamos parte de esos equipos tenemos que ejercer, como ya hablamos en la reunión previa a este webinar, pues tenemos muchas veces que nos puede hacer alguna intromisión, que lo hacemos sin ninguna mala fe y sin ninguna mala praxis, siempre sabemos que tenemos el apoyo de los podólogos, porque tenemos que hacer muchas veces recurrir a hacer cosas que deberían de hacer ellos porque no tenemos esa posibilidad. Entonces sí que es cierto que yo creo que el cuidado del pie diabético se prevendría mucho mejor si cuando nosotros hacemos una exploración de toda formación sobre cuidado de pie, a nuestro lado tuviéramos la posibilidad de decirle, mira, pues ahora vas a coger cita con el podólogo porque hemos detectado esto y tiene que valorar determinadas cosas. Y como bien ha dicho Fernando de la Torre, el presidente de la Asociación de la Comarca de Diabetes, hay muchos pacientes que de manera normal requieren plantillas y que el gasto económico de estas plantillas no las pueden asumir. Y posiblemente es el primer factor de prevención, aparte de la exploración, en un pie que patológicamente tú ya ves y detectas que puede llegar a tener un riesgo alto de poder tener una herida o una úlcera por los puntos de presión que hay. Uh-huh. En ocasiones anteriores hemos visto o habéis comentado en otras reuniones que esa falta de conciencia que tiene el paciente a veces de la gravedad de su enfermedad o de su patología hace que pierda adherencia al tratamiento, en este caso a las plantillas. Quizás es porque no entiende, ¿no? Realmente, como estáis diciendo, de la gravedad. ¿Echas, sobre todo tú, Beatriz, de menos el tener recursos para estar segura, nuevos recursos, material didáctico, no sé, aplicaciones, nuevas tecnologías que te ayuden a ti, bueno, pues a demostrar que el paciente ha entendido, bueno, pues el mensaje que tú le estás lanzando? Sí, a ver, hay cuestionarios de adherencia al tratamiento, hay cuestionarios de conocimientos, ¿vale? Que podemos pasar y que podemos saber un poquito en qué nivel está nuestro paciente en cuanto al manejo de la diabetes y al cuidado del pie. Pero es cierto que necesitamos herramientas mucho más sencillas y más rápidas y más ligeras. De todas maneras, yo creo que cuando la relación paciente-profesional se establece con una unión potente, que sabe que puede confiar en ti, que estás en cualquier momento para solventar cualquier duda o cualquier cosa que suceda,
Es cierto que nosotros de especializada lo tenemos mucho más cerca, somos mucho más cercanos, posiblemente porque atendemos solamente a la patología diabética. En la atención primaria esto es más difícil y de ahí que nosotros siempre estamos reclamando que exista una figura que se encargue de los enfermos con diabetes. Porque sería mucho más cercano y mucho más útil, podría resolver muchas dudas. Yo tengo muchos pacientes que les recomendamos plantillas y que se van a los podólogos a hacerse plantillas. Y yo creo que Iván va a estar ahí conmigo de que es verdad que, igual que yo sé que todos los psicólogos no pueden atender a la diabetes porque no, primero tienes que conocer la patología para saber qué causística tiene a nivel de salud mental, pues los podólogos ocurre lo mismo. Y tengo muchos pacientes que vienen y dicen, mira, verá, yo es que me he gastado un dineral en plantillas y esto no funciona. Sigo teniendo la misma queratosis en el mismo sitio. Entonces, bueno, es verdad que gracias a mi homóloga en medidas complejas y diabético, Nieves, hemos encajado una relación con dos podólogos de aquí de Elda a los que intentamos derivar para intentar maximizar al máximo esas plantillas que se elaboran, porque hay mucha gente que dices, es que tú me lo dices, yo voy, me dices, esto es una órtesis, vale, desde que te la hagan. Pero luego cuando van, el que la realiza por desconocimiento, pero igual que yo tengo desconocimiento en otra serie de cosas de la diabetes, pues no hace lo que tiene que hacer. Y cuando viene a la consulta y vamos a tratar de la exploración, estamos en ese mismo problema. Entonces, es verdad que esto es un compendio de muchos profesionales y que yo creo que a todos lo que nos falta es formación. Bueno, nuevamente también la colaboración, ¿no? Creo que es necesaria la colaboración entre profesionales, como bien dices, y que cada uno aporte en la materia en la que está especializado. No todos tenemos que saber de todo, Bea. Decía antes, Dulce, que para transmitir el mensaje nada mejor que ponerse en los zapatos del que tiene que recibir el mensaje. Haciendo honor al nombre de tu agencia de comunicación, Dulce, ¿crees que los propios pacientes podrían hacer de embajadores de ese mensaje o deberían? A ver, esta es una pregunta un poco tricky, complicada, pero bueno, vamos allá. Por supuesto que son buenos embajadores en cuanto a que sus testimonios son muy válidos para acompañar a sus semejantes. Porque al final, si hay una cosa que está demostrada en comunicación de salud, es que cuando alguien está pasando por tu mismo camino, su referencia o su prescripción no solo te ayuda, sino que te acompaña, ¿no? Te sientes que no estás solo, sientes que hay otra gente luchando con eso como tú, puedes compartir, disminuye mucho el estrés, que es muy importante en cualquier enfermedad, sobre todo crónica, pero ojo, porque al final, esto es una obviedad lo que voy a decir, pero es el especialista, la única voz autorizada para hacer una recomendación sobre un producto, un servicio, un tratamiento, una terapia y no un paciente, ¿no? Porque una cosa que vemos mucho en los foros es que pacientes que tienen síntomas parecidos, si no iguales, leen los tratamientos que están haciendo otros pacientes y cuando luego acuden a consulta, significan que hay otros pacientes con otra pauta que no es la que ellos tienen. Y todos sabemos en el siglo XXI que la medicina está muy personalizada y que aunque tengas síntomas similares, tu patología puede ser diferente por muchos motivos, inclusive, no sé, genéticos, ¿no? Entonces, creo que es bueno empoderar a los pacientes y darles voz para que, bueno, pues para llegar más lejos con esta comunicación sobre la enfermedad, que se divulgue más y que haya una conciencia mayor, pero creo que el embajador, el influencer, la voz autorizada, como queramos llamarle, obviamente siempre va a ser el profesional. Y por cierto, tenemos que estar muy orgullosos de los profesionales que tenemos. Yo sé que la mejora es infinita, que Beatriz dice, nos hace falta más formación. Yo que trabajo en muchos países, inclusive en Estados Unidos, que es un país súper avanzado, creo que podemos estar muy orgullosos de los profesionales que tenemos y del nivel cultural que tenemos en nuestro país en cuanto a la percepción de los riesgos y a la medicina. Creo que somos una sociedad bastante informada, seguramente porque tenemos un sistema público robusto
Y si os dais cuenta, en todos nuestros periódicos, desde que España es la España que conocemos hace muchos años, hay una sección dedicada a la sanidad y a la salud. Y eso es un indicador de que nos importa mucho y que queremos estar al día sobre esto. Ujú. Bueno, pues de lo buenos que son los profesionales que tenemos en el sistema de salud, dan fe nuestros asistentes y tenemos un mensaje en el chat que dan fe del buen trabajo que hace Beatriz en ELDA, en atención primaria. Y dice, pero necesitamos, como habéis dicho, o podólogos y psicólogos también, ¿no? Para esa colaboración. Y bueno, también desde Panther, una empresa de calzado de seguridad, de uso profesional, afín a Inescope, nos hacen un comentario, dice, es muy importante lo que ha comentado Beatriz, debemos desaprender para aprender bien, ¿no? Tenemos muchas creencias que tenemos que desprendernos de ellas para recoger la información adecuada. Para terminar ya, ¿cómo creéis que tenemos que diseñar esas campañas de información? ¿Quién debe colaborar? ¿Cómo lo hacemos para que sean efectivas y puedan Bueno, ayudar a nuestros profesionales a... yo creo que ya hemos dado muchos tips, Sí. pero sin duda yo creo que debemos de involucrar a todas las partes, ¿no? Ya lo hemos dicho, profesionales, los mismos pacientes, ¿no? En la medida de lo posible que puedan contar también sus historias, darles voz. Vivimos en la era de la información, esto no es tan difícil. Las campañas antes eran millonarias para poder sacar una campaña adelante. Ahora no es así, tenemos las redes sociales, vivimos pegados a un teléfono consumiendo vídeos como si no hubiera un mañana. Ujú. Yo creo que tenemos que dar gracias de la situación en la que nos encontramos ahora e impulsarnos para llegar al máximo de gente. Y yo creo que lo podemos hacer y que hay una predisposición. No sé qué piensa Beatriz. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que deben estar todos los actores. Asociaciones es muy importante. Es importantísimo que los pacientes de cualquier enfermedad crónica estén asociados y puedan optar a tener otra serie de herramientas y de posibilidades que no se le da solamente en el servicio público. Es importantísimo que nuestros gobernantes tomen conciencia de la situación y del gran gasto que provoca el pie diabético, que yo creo que son conscientes, pero que muchas veces eh, los proyectos políticos van a 5 años y no van a 15 ni a 20, y esto es algo que requiere de muchísimo tiempo. Y por supuesto, hay un ente muy importante que no nos podemos olvidar, que es la familia de los pacientes, ¿eh? Muchas veces ellos son los más proactivos en que el paciente esté bien, intente llevar todas las cosas como tienen que hacerlas, que se preocupa de que vaya al podólogo para que le hagan las plantillas, que vaya para que... Pues, creo que los familiares no podemos olvidarnos de ellos porque son una pieza clave para la formación y la gestión de las patologías crónicas en general, ¿eh? Ujú. Nos consta también que las asociaciones de diabéticos, bueno, tienen un papel fundamental, ¿no? en todo este proceso. Eh, ¿Creéis que podrían hacer algo más para mejorar o ya con lo que hacen es suficiente? ¿Cómo podemos involucrarlos en todo este proceso? Desde mi punto de vista, que trabajo para varias asociaciones de pacientes en el ámbito de la comunicación, las asociaciones están muy limitadas en cuanto a los recursos, ¿no? Porque bueno, la industria de alguna manera sí que apoya la investigación y, bueno, y que avancemos, pero quizás desde un punto de vista más institucional a nivel privado que sobre las asociaciones, y esto es muy necesario. Yo creo que además estamos en un momento en el que culturalmente los pacientes son más elevados. Hay muchos pacientes ya que tienen estudios superiores y que tienen capacidad para acceder a la literatura científica y tienen capacidad también para velar por sus derechos y que perteneciendo a estas asociaciones consiguen ser un ente con voz y voto, ya no solo en nuestra sociedad, sino que vemos muchas asociaciones como llegan al Congreso, al Senado, ¿no? A pedir lo que les corresponde.
Y bueno, yo creo que va a ser una cuestión de profesionalización y de días, de que tengan el lugar que les corresponde. Algunas enfermedades ya lo tienen, algunas asociaciones de pacientes son poderosísimas y bueno, otras son más minoritarias, pero yo pienso que es una cuestión de recursos y tiempo. Ujú. Pero yo creo que la Asociación de Diabetes a nivel nacional y en concreto en la Comunidad Valenciana y en nuestro departamento, en ELDA, y comarca, tienen la potencia que tienen que tener. Yo creo que hacen todo lo posible para intentar conseguir todas aquella tecnología novedosa para que pueda ser implantada a todos los pacientes. Lo que ocurre, y yo lo que vivo con Fernando, es que creo que las asociaciones, la gran mayoría, sobre todo a nivel más pequeñito, es que necesitan gente que les ayude, que colabore, porque habitualmente son asociaciones llevadas o gestionadas por gente más mayor y necesita gente joven que se involucre, que entre a formar parte de la gestión, con ideas nuevas, con herramientas, que puedan aprender de lo que hay actualmente, de las personas que están actualmente, pero que también dejen paso y puedan hacerse a un lado porque también lo necesitan, no por nada, sino porque también necesitan que la gente joven y el paciente se involucren. Porque yo si algo he aprendido con la diabetes es que creo que en otras enfermedades crónicas puede pasar más desapercibido, pero en cuanto a la diabetes, los pacientes con diabetes necesitan convivir y relacionarse eh, con personas con diabetes. Porque no podemos, o sea, yo siempre les digo que van a llevar una vida normal, que van a poder hacer todo lo que quieran. Pero esto es verdad cuando, cuando tienen un manejo muy avanzado de la diabetes. Entonces necesitan ver que el que tienen enfrente de él tiene los mismos problemas que él y que esto es algo que tiene que asumir porque no lo van a aceptar nunca en la vida, pero tienen que asumir que su día a día es así. Y la única manera, y de verdad que nosotros desde que trabajamos con Fernando y con la asociación, las convivencias que hacemos con los niños, yo creo que es un éxito y es algo que es que ellos te lo piden, porque sus iguales no son sus amigos como tal, sus iguales son los niños que comparten con ellos la diabetes y que se ponen en lugar de ellos constantemente, ¿no? Hace poco tuvimos el campamento, la semana pasada tuvimos el campamento y yo hay veces que me emociono pensando que están todos en la piscina y que les da igual, que lleven bomba de insulina, que lleven su sensor, cuando realmente luego cuando están con el resto no es así. Es voy a intentar esconderme el sensor para que no me lo vean, voy a no hacer esto porque, ¿no? Voy a comerme una napolitana de chocolate sin pincharme porque no quiero que me vean, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo la labor que hacen las asociaciones de diabetes y nosotros tenemos un lujo con la que tenemos, lo digo tal cual, y con Fede también, con la nacional, porque son asociaciones que son fuertes y potentes a nivel nacional y que sí que están haciendo que cada vez se visualice más la diabetes. Chicas, pues nos hemos quedado sin tiempo y yo me quedo ¿Por qué con será? ganas, porque será con ganas Sois de unas cotorras, Dulce. seguir hablando con vosotras, No se podía saber. porque transmitís, bueno, pues un mensaje muy potente y necesitamos que este mensaje llegue también a estos pacientes. Al igual que en el grupo anterior, para poner punto final, un titular. ¿Cómo cerraríais el reto? Bueno, pues a ver, por mi parte, decir que la comunicación lógica no siempre vale, ¿no? La de tenemos datos que ofrecer y cosas que contar. Eh, digamos que tenemos que caminar hacia una comunicación más emocional para implicar a las personas, ya no solo a quienes lo sufren, sino a quienes lo van a sufrir y a quienes están alrededor, ¿no? Porque sin el apoyo de todos los demás, ellas tampoco van a poder progresar. Ujú. Yo creo que aquí lo has dicho antes, nos tenemos que poner en los zapatos de las personas con diabetes, porque si no nos ponemos en sus zapatos, lógicamente es imposible que les enseñemos con la calidad y con la veracidad y de la manera más clara posible que estos pacientes se merecen para mejorar su cuidado. Recordar que son unos zapatos especiales y que hay mucha gente detrás trabajando para, bueno,
desarrollar un calzado que se ajuste cada vez más a las necesidades de estos pacientes y mejoren su calidad de vida. No solo investigadores, empresas, profesionales como vosotros y mucho más. Chicas, ha sido un placer. No me despido de vosotras porque al final vamos a compartir un ratito por si la audiencia tuviera todavía alguna pregunta que se hubiera quedado en el tintero. Muchas Aquí gracias. estaremos. Vamos. Ahora, pues.